Hola a todos y todas, mi nombre es Natalia Díaz, yo soy docente del módulo de gestión personal y a continuación les voy a presentar la sesión correspondiente al tema de comunicación. Y para comenzar, y como era esperarse, nos preguntamos, ¿qué es la comunicación? Y aquí nos cuentan que la comunicación es la base para la interacción y el aprendizaje humano, y el entendimiento se produce a partir de la relación que establezcamos con otros y con otras desde el lenguaje. Por lo tanto, a partir de esta definición podemos entender que la comunicación es la base para nuestra vida en sociedad. Por lo tanto, es un derecho básico y es clave para nuestra calidad de vida, ya que al vivir en sociedad todo es comunicación. Porque ¿para qué nos comunicamos, por ejemplo? Nos comunicamos para relacionarnos con los demás, para conectar socialmente, para construir todo un entramado social, compartir sentimientos, emitir opiniones, expresar acuerdos y desacuerdos, ya que si aprendemos a comunicarnos de forma efectiva, podemos expresar desacuerdos sin la necesidad de que esto nos lleve necesariamente a un conflicto. También nos comunicamos para negociar, preguntar, compartir información, como lo estamos haciendo en este momento, para retroalimentarnos, para hacer amigos, establecer distintos tipos de relaciones, mostrar intereses, desintereses y así un gran etcétera. Por lo tanto, y como nos podemos dar cuenta, la comunicación impacta en muchos ámbitos de nuestra vida, aunque no estemos plenamente conscientes de ello todo el tiempo. Y por eso que es muy importante aprender a comunicarse de manera efectiva y que es lo que esperamos que podamos lograr a lo largo de esta sesión. Ahora, ¿cuáles son los elementos que debe tener en cuenta un buen comunicador? Primero, el comunicador prepara el mensaje, es decir, clarifica el objetivo, qué es lo que quiere lograr con este mensaje, lo codifica y anticipa las posibles reacciones del receptor. El buen comunicador siempre va a tener presente cuáles son las características de su receptor. Evalúa el mensaje, es decir, que valora su efectividad, si realmente ese mensaje lo va a llevar a alcanzar su objetivo. Emite el mensaje, es decir, que entrega el mensaje a su interlocutor, a su receptor, escogiendo los medios más adecuados. Luego, el receptor recibe este mensaje, lo codifica, lo recibe con apertura de mente e identifica los puntos claves. Esto también es muy importante, ya que cuando somos receptores y recibimos un mensaje, no nos quedamos con todo ese mensaje, sino que identificamos los puntos claves, aquellos aspectos más fundamentales. Y es a partir de estos aspectos fundamentales que se pasa entonces a esta última etapa, que es la toma de decisiones, es decir, actuar sobre ese mensaje. Y este actuar puede ser en la dirección del mensaje o contrario a este, si es que estamos de acuerdo o en desacuerdo con ese mensaje. Existen distintos estilos de comunicación. Aquí se presentan tres: la comunicación pasiva, comunicación asertiva y comunicación agresiva. Bueno, aquí en esta lámina, cada uno de los estilos de comunicación está acompañado por una imagen que nos puede dar ciertas luces de en qué consiste cada uno de estos estilos. Primero vamos a conversar sobre la comunicación pasiva. Esta comunicación está relacionada con personas que no expresan sus necesidades, sus posturas o sus opiniones. Y normalmente, aunque no siempre estén de acuerdo con los demás, siempre se van a mostrar de acuerdo, pero es porque no quieren crear conflictos. Rehuyen a estas situaciones de conflictos, de desencuentro de posturas, entonces siempre o van a manifestarse como de acuerdo o van a preferir simplemente omitir todo tipo de comentario para así no expresar lo que realmente sienten o piensan. También este estilo de comunicación se encuentra relacionado a una baja autoestima y a un sentimiento de culpabilidad. Esto de la baja autoestima, por ejemplo, una persona con baja autoestima va a creer que sus necesidades no son prioritarias, entonces va a preferir no manifestarlas. Y o también, por ejemplo, seguimos con el tema de la autoestima, una persona con baja autoestima va a creer que sus posturas o sus opiniones no son las mejores, no son las más brillantes, entonces va a creer que van a ser rechazadas y, como vemos, finalmente tienen una dificultad para enfrentar el rechazo. Lo importante, a medida que vamos revisando los estilos de comunicación, es que ustedes puedan ir haciendo en paralelo un ejercicio de ir identificando aquellos elementos que ustedes pueden observar en el estilo de comunicación que ustedes practican, para así ir descubriendo qué estilo de comunicación es el que utilizan con frecuencia. Bueno, el segundo estilo es la comunicación agresiva. Su nombre ya nos dice más o menos en qué puede consistir, y es aquella que se relaciona con
personas que sí expresan sus necesidades, deseos u opiniones, a diferencia de la comunicación pasiva, pero lo hacen muy hostilmente. Normalmente estas personas tratan de imponer sus formas de pensar a los demás e ignoran todo sentimiento o postura que sea contraria a la propia. Es decir, y como nos dice aquí, la palabra imponer es muy importante. Ellos siempre tratan de imponer lo que piensan, de imponer lo que sienten, sin considerar la postura de su interlocutor o las características de su interlocutor. Siempre van a tratar de imponer y de una forma muy hostil, con medios muy hostiles. Y finalmente está la comunicación asertiva, que se relaciona con personas que, al igual que en la comunicación agresiva, sí expresan sus necesidades, deseos y opiniones. A diferencia de la comunicación pasiva, quienes se comunican asertivamente sí toman postura en las situaciones, no tienen miedo de decir cuál es su postura en las distintas situaciones, pero, y aquí está la gran diferencia con la comunicación agresiva, tratan de entender a la otra persona antes de manifestar sus propios sentimientos. Es decir, que cuando ellos están construyendo su mensaje, ya tienen en cuenta cuáles son las características de su interlocutor. Porque al tener en cuenta esto, van a construir el mensaje y van a elegir los medios para transmitir este mensaje que resultan más adecuados según las características de su interlocutor, es decir, de quién va a recibir este mensaje finalmente. Ahora, hablamos de un estilo de comunicación asertiva, pero ¿qué es la asertividad? Aquí nos dicen que la asertividad es la expresión de nuestros sentimientos, de una manera sincera, abierta y espontánea. Pero no es solo llegar y comunicar nuestros sentimientos, sino que al hacer esto tenemos muy presente el no herir la sensibilidad de otras personas, no pasar a llevar los derechos de las otras personas. Por lo tanto, la asertividad es una conducta que nos permite expresar desacuerdos, porque el expresarnos o el comunicarnos asertivamente no quiere decir necesariamente que el resto siempre va a estar de acuerdo con nosotros o viceversa. Sí se pueden expresar desacuerdos, pero al comunicarnos de forma asertiva podemos intentar llegar a puntos de encuentro o salir de estos desacuerdos o de una situación de conflicto de una forma que no pasa a llevar los derechos ni los sentimientos de ninguna de las personas involucradas en la situación. La asertividad también nos permite expresar afectos y tiene en el centro de su quehacer el respeto por el derecho de los otros. Por lo tanto, las personas asertivas son más seguras de sí mismas. Por lo mismo, como decíamos recientemente, no tienen miedo de expresar sus sentimientos porque son muy seguras de sí. También reconocen sus necesidades, a diferencia de las personas que se comunican de una forma pasiva, que sienten temor a expresar sus necesidades. Las personas asertivas sí las reconocen y sí las hacen saber con firmeza y con claridad. No necesitan recurrir tanto al perdón las personas asertivas porque son honestas y directas. Pero no es el ser honesto y este ser directo de forma de decir lo que yo pienso, pase lo que pase, sin tener en cuenta lo que los demás piensan o lo que los demás sienten. Es ser honesto y ser directo siempre teniendo en cuenta el respeto por los demás. Y si tenemos en cuenta y actuamos en base al respeto por los demás, muy pocas veces se van a poder producir, por ejemplo, malos entendidos o vamos a pasar a llevar alguna sensibilidad y por lo tanto no vamos a tener que andar pidiendo perdón a cada rato. Y las personas asertivas también son más transparentes y son fluidas en la comunicación. Ahora, independiente del estilo que adoptemos para nuestra comunicación, se pueden producir situaciones de conflicto. ¿Qué es el conflicto? El conflicto es la percepción por dos o más partes de que sus intereses actuales son incompatibles, es decir, cuando hay dos o más partes en una situación comunicativa cuyos intereses u opiniones están en una situación más bien de desencuentro, no van hacia el mismo lado. ¿Y cuáles son las posibles respuestas ante un conflicto? Porque cuando tenemos un conflicto hay posibles respuestas, no dejamos el conflicto ahí, punto. Y cada una de estas posibles respuestas, si ustedes se dan cuenta a medida que las vayamos mencionando, se condicen y se corresponden con cada uno de los estilos de comunicación que acabamos de revisar. Por ejemplo, la primera posible respuesta ante un conflicto es la de huir, es decir, evadir la situación de conflicto. ¿Cómo lo podemos hacer? Cambiando el tema o simplemente saliendo de él. ¿Y qué estilo de comunicación se condice o se corresponde con esta posible respuesta al conflicto? Exactamente, la comunicación pasiva, porque recordemos que son personas que o siempre
también es una forma de huir del conflicto el decir siempre que sí. Así evitamos conflicto, estamos de acuerdo con todos y salimos de esa situación que nos parece tan incómoda. Eso, por ejemplo, es huir del conflicto. O el callarnos, si nos comunicamos de forma pasiva. El mejor callar, no expresar lo que realmente sentimos. Evadir, ¿cierto? Una segunda posible respuesta ante un conflicto es luchar. Es decir, seguir, intentar e insistir en imponer nuestra postura. Eso nos referimos con luchar, el insistir en esta imposición. Y bueno, ustedes podrán seguir haciendo el ejercicio de con qué estilo de comunicación entonces se corresponde esta respuesta ante el conflicto, el luchar, querer seguir imponiéndose a través de medios hostiles, siempre sin considerar la otra postura. Y finalmente, una última posible respuesta ante el conflicto es la de razonar. Es decir, que a pesar de que tengamos puntos de desencuentro, que nuestras posturas no estén caminando en la misma dirección, sí podemos razonar y tratar de identificar que podemos tener puntos de encuentro, para así llegar a un consenso y seguir avanzando en el camino. Y bueno, ahí también ustedes podrán hacer el ejercicio de a qué estilo de comunicación corresponde esta respuesta ante un conflicto. Bueno, algunos consejos finales. Sé atento o atenta. Siempre poner atención al qué y al cómo del interlocutor. Muchas veces cuando nos comunicamos, cuando queremos decir algo, obedecemos a nuestra necesidad de decirlo, pero no ponemos atención a quién se lo estamos diciendo. Cuál es su historia de vida, su forma de ser y las distintas características que nuestro interlocutor pueda tener. Y eso está muy relacionado con el segundo punto, que es ser empático o empática, ser respetuoso. Debemos recordar que nuestras ideas se basan en concepciones personales. Muchas veces queremos proyectar nuestras ideas o nuestras opiniones y generalizarlas hacia los demás. Pero así como nosotros, los demás tienen su propia historia de vida y han construido su postura o su visión de mundo en base a esa historia de vida, que es algo muy personal. Y siempre promover el consenso para llegar a acuerdos. El evadir un conflicto o el no expresar nuestra opinión no nos lleva a acuerdos, nos lleva más bien a un falso acuerdo. El luchar e imponer de forma hostil nuestra postura tampoco nos lleva a acuerdos, nos llega simplemente a querer aplacar la opinión de los demás. Pero el conversar, el tener en cuenta las características de la persona con la que, o las personas con las que nos estamos comunicando y con quien estamos estableciendo una relación, eso sí nos va a llevar a encontrar estos puntos de encuentro y a seguir construyendo esta vida en sociedad. Esa sería la presentación en cuanto al tema de comunicación. Espero que haya servido, que les quede claro y que les sirva también para hacer este ejercicio y evaluar y reflexionar acerca de cómo nos comunicamos y así adquirir nuevos hábitos, nuevas prácticas para poder establecer una comunicación asertiva y efectiva. Muchas gracias.